Hola a todos, el día de hoy mi grupo les va a hablar sobre las fuentes del derecho romano. Principalmente para comenzar, es importante decir que la historia del derecho romano es considerada especial para la educación de los juristas por dos razones, que son las principales. Por ser el sistema jurídico más completo que la humanidad ha producido y la otra por ofrecer un ciclo completo de la evolución jurídica. Es así que el derecho romano se considera un excelente medio de educación jurídica. Los grandes jurisconsultos romanos, principalmente de la época clásica, entre los años 130 a.C. y 230 después de Cristo, brillaron por su gran capacidad creadora de nuevas instituciones. Ahora, hablando netamente de las fuentes del derecho romano, tenemos que son un conjunto de medios normativos que un pretor o un juez podían aplicar en la resolución de cada caso. Por último, cabe señalar que a lo largo de la historia romana, estas fuentes fueron añadidas o modificadas dependiendo de las circunstancias en las que ellos se encontraban. El Jus Civil. En el derecho romano, el Jus Civil era un conjunto de normas que se encargaba de regular las relaciones entre los ciudadanos romanos, a quienes eran conocidos también como quirites. Por lo tanto, también al Jus Civil se le denominó derecho quiritario o derecho de los quirites. El Jus Civil en el derecho romano comprendía todo el sistema jurídico, ya que englobaba tanto normas del derecho privado como de derecho público, aunque éstas eran muy escasas. Como fuentes de derecho, dentro del Jus Civil tenemos a las leyes y a los plebiscitos. Las leyes para los romanos era toda manifestación del pueblo de ordenar y disponer algo, por lo que en un sentido amplio se usó el término ley para cualquier norma con fuerza normativa dentro del cuerpo jurídico del derecho romano, y es por esto que erróneamente se llamaba ley algunos edictos o algunos plebiscitos, pero estrictamente ley era el nombre que recibían los actos tratados a votación en los comicios romanos y que eran propuesta de un magistrado con un procedimiento especial y un tiempo definido de promulgación y discusión. Los plebiscitos, por su parte, eran actos jurídicos que realizaba la plebe en comicios tribunados o en asambleas de la misma plebe. Dichos actos jurídicos tomaron fuerza legislativa a lo largo de la historia romana conforme la sociedad iba creciendo y se iba urbanizando. A final de la época republicana, los términos plebiscito y ley se usaron indistintamente porque después de la promulgación de la Lex Hortensia, perdió vigencia el Auctoritas Patrum y esto dejó sin diferencia procedimental a ambas figuras. Bueno, prosiguiendo con la exposición, mi parte es el Jus Honorarium, una fuente escrita que fue establecida en la antigua Roma, creada según el jurisconsulto romano Papiano. ¿Pero qué es? Es un término proveniente de las raíces latinas, cuyo significado describe aquella serie de reglas, preceptos o normativos dispuestos en los edictos de los magistrados y principalmente de los pretores en la antigua Roma. Es decir, eran leyes que se desarrollaron en los edictos publicados por los pretores durante la República y los principios del imperio. ¿Para qué sirvieron? Para ayudar, completar o modificar las reglas o procedimientos del Jus Civilis existente. Se finalizó en el siglo II después de Cristo, en el Edictus Praetorum. Los procedimientos desarrollados por los pretores, el sistema de formulario, fueron reemplazados en el siglo III después de los cognitores. A continuación, mi compañero. Jurisconsultos. Vemos que la importancia de los jurisconsultos radica en que estos tuvieron una gran influencia en sus opiniones, dictámenes o sentencias. Se encontraron en la construcción del llamado derecho romano. Vemos que estos eran personas estudiosas y del mismo modo conocedores del derecho, que gozaban de cierta fama doctrinal.
interpretaban las normas romanas y cuyas interpretaciones llegaron a ser obligatorias como fuentes del derecho para jueces y magistrados, especialmente durante el periodo clásico y posclásico. Los senadoconsultos fueron el conjunto de actos proferidos por parte del senatus, en el que examinaban algún asunto puesto bajo su auctoritas. A lo largo de la historia romana, los senadoconsultos consistieron en dos situaciones ligeramente distintas, de cuál sea la época de la historia romana que se esté hablando. En la época republicana, esta trata de una opinión no obligatoria a seguir, dada por el Senado. Sin embargo, en la época imperial, los senadoconsultos empezaron a tener capacidad legislativa plena. Por ende, la opinión se convirtió en un decreto a seguir. La costumbre no es más que la sanción del derecho que se da a normas que ya son de facto, obligatoriamente a personas en una sociedad, y en el caso de los romanos, la costumbre se da tanto prolongada en el tiempo como sancionada socialmente. Labor que ya hacían los pontífices y luego hicieron los jurisconsultos. El uso social, si contaba con estas características, catalogaba a la costumbre como jurídicamente válida. Y para estas se dieron distintos términos en latín como mos, mores civitatis o consuetudo. La costumbre era la principal fuente del derecho arcaico y continuó siéndolo durante la historia romana, principalmente como fuente del derecho privado. Esta se daba ya con los pater familias cuando hacían cargo sobre su núcleo familiar. Ahora yo hablaré de la división histórica de las fuentes del derecho romano. Estas se dividen en tres. La primera es las fuentes que se usaron durante la monarquía. Estas son la ley y los senadoconsultos. Posteriormente a esto se usó una segunda fuente que se usó durante la época de la República. En esta se agrega los plebiscitos, los jurisconsultos. Y también se usó las fuentes de la anterior, que viene a ser la ley y los senadoconsultos. Y por último, la tercera fuente que se usó durante el imperio. Esta es una recopilación de la fuente que se usó durante la monarquía y la república. Y estas son la ley, los edictos, las constituciones imperiales, las costumbres, los senadoconsultos y los jurisconsultos. En conclusión, podemos decir que las fuentes del derecho romano se dividen en dos, tanto fuentes escritas y no escritas, siendo aquellas fuentes que se encuentran plasmadas o tipificadas en el ordenamiento jurídico y que influyen indiscutiblemente en la creación de nuevas normas constitucionales. Para los romanos, la ley aludía al derecho escrito, por oposición al derecho no escrito, lo cual se entendía como una declaración normativa fundada en un acuerdo. Si el acuerdo era todo el pueblo romano, la ley era pública, y si se fundaba en una relación entre los particulares, la ley era privada. De tal manera se entiende que la fuente escrita para los romanos era la ley. Por otro lado, las fuentes no escritas eran aquellas que no estaban imprescindibles para la creación de un nuevo ordenamiento jurídico, las cuales no se encontraban plasmadas en ninguna norma jurídica, y una de ellas era la costumbre. Y esto nace de los hechos y procesos sociales que concurrían en el nacimiento del derecho y con el tiempo se iban formando en ley. En este sentido, el estudio del derecho romano es importante debido a que su estudio acostumbra a la mente a ir adquiriendo un nuevo sentido jurídico que nos ayudará a resolver los problemas que posteriormente se nos presenten en la vida profesional. Gracias.